Buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer al presidente de la asociación la oportunidad que nos da para poder, en una jornada donde vamos a hablar de tema financiero, los diferentes modelos que tenemos de financiación pública en este país. La financiación pública, en el momento que ha habido un cierre crediticio importante, ha adquirido una importancia más significativa. Muchas veces el tejido empresarial español, formado principalmente por pymes, el problema que tiene es el acceso a la financiación. 75% de la financiación que requieren las empresas, especialmente las pymes, requieren circulante, están destinadas a circulante, no a inversiones en proyectos estratégicos. ¿Esto qué quiere decir? Que tal cual se cierra el crédito, se pone en riesgo el funcionamiento de un número importante de empresas en este país, con lo que conlleva un estancamiento de la economía, no hay consumo y todo esto supone un mayor gasto público. Durante la próxima hora vamos a abordar lo que es la financiación pública y lo vamos a hacer desde dos aspectos diferentes. Uno, a través de lo que sería el ICO, el Instituto de Crédito Oficial. Para ello nos acompaña don Mariano. Y por otro lado tenemos a ENISA, la Empresa Nacional de Innovación, que nos acompaña don Jesús Millán. Cada uno tiene un modelo de financiación diferente, basado bien sea en créditos o en préstamos participativos. Yo creo que lo más importante es que nos puedan explicar hoy de forma simplificada cuáles son las diferentes líneas de actuación que tienen cada una de estas instituciones que tienen dependencia pública. Sin más, les voy a dar la palabra, le cedo la palabra a Mariano Colmenar, que es el director general de negocio del Instituto de Crédito Oficial. Muchas gracias. Yo no sé si tenemos una presentación o directamente. ¿No había presentación? Sí, tengo una presentación, pero no parece que esté ahí. No. No. Pues la enviamos. Pero bueno, si no la puedo, si no hay presentación, la puedo hacer sin presentación. Tampoco es un problema. No hay problema, sino que... Ahí está, sí, está fenomenal. Y si tenéis, puedo. Esto que es un... Bien. Vale, pues si lo puedo. Pues casi mejor, sí. A ver, ahí, en la de... Ahí. Dale ahí. Venga, estupendo. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias a la asociación por esta invitación y darnos la oportunidad al Instituto de Crédito Oficial de alguna manera mostrar qué es lo que podemos hacer como banco público, como banco de todos que somos, de todos los españoles, por la economía española en distintas versiones y un poco adaptándonos también un poco al entorno, ¿no? Y al entorno actual. Aquí hay dos palabras que a mí me han llamado la atención, o dos palabras dentro de la exposición que ha hecho Jordi Paniello, que me parece que son especialmente relevantes para el sector financiero. Una era profesionalización y la otra era reciclaje. Entonces hemos visto en profesionalización, yo creo que necesariamente y sobre todo a raíz de la crisis financiera, pues yo creo que aquí hay un antes y un después. Aquí se ha hablado de compliance, se ha hablado de normativa,
se ha hablado de mayor rigor, que es lo que nos obliga a todos. Y yo creo que esto aplicado al sector financiero sin duda es muy, muy relevante. Y la otra es reciclaje, que me parece tan importante o más todavía, y sobre todo por la transformación y la evolución que está sin duda experimentando este sector. Un sector que ha sido un sector tradicionalmente muy cerrado, un sector que se está haciendo sin duda muy maduro, en el que nuevos players de alguna manera están entrando, desde tecnólogos hasta analistas de Big Data para analizar el consumo y el comportamiento de los consumidores, y de alguna manera este exceso de capacidad que está sufriendo la industria está abriendo nuevas puertas para ese reciclaje, para esos profesionales de la industria que tradicionalmente han podido estar en bancos, en entidades financieras, que se vayan pasando al otro lado de la barrera y con esa experiencia ayudar a esos tecnólogos, a esos analistas Big Data, etcétera. Con lo cual a mí me parece apasionante el tiempo, lo que está acaeciendo en la industria, y creo que esas dos palabras, profesionalización y reciclaje, son sin lugar y duda muy pertinentes en este momento del ciclo, ¿no? Yo explicar, como decía antes, un poco qué es lo que el Instituto de Crédito Oficial puede hacer por el emprendedor y por la empresa española. Ese es el objetivo de esta presentación. Voy a centrarme en tres temas concretos. En primer lugar, es explicar qué es el ICO. Yo creo que muchos de nosotros lo sabemos, pero a lo mejor no sabemos el alcance total que puede abarcar el ICO. Por otra parte, me centraré también en dos de las patas, digamos, que aplican más a este foro, en cuanto a la financiación ajena, las líneas de mediación del ICO, y también otra parte que sin lugar a duda está ahora ocupando una parte muy importante en lo que es el fomento de la economía, que es el capital riesgo, o que ya no se llama así, el capital privado, que nosotros en ICO lo hacemos a través de nuestra filial Axis Participaciones. En primer lugar, ¿qué es el ICO? Pues el ICO, como todos sabemos, es una entidad pública empresarial, está adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Tiene una naturaleza jurídica de entidad de crédito y consideración de agencia financiera del Estado. Es decir, es una entidad de crédito como cualquier otra entidad de crédito. En este caso es pública. Pero es importante saber que todos, digamos, los sistemas, mecanismos, desde originación hasta financiación, hasta concesiones de crédito, sistemas de riesgos, es exactamente igual que el de cualquier otra entidad, digamos, de naturaleza privada. Su misión, claramente, promover y sostener actividades económicas que contribuyan de alguna manera a una mayor equidad dentro de lo que es la renta nacional y al crecimiento, por supuesto. Como decía antes, al ICO no le llega el dinero de los presupuestos generales del Estado, es decir, no consolida, digamos, con las cuentas del Estado. El ICO se financia en los mercados a través de emisiones de deuda, se financia también a través de organismos multilaterales, como puede ser el Banco Europeo de Inversión, que en este momento, por la situación de ratings soberanos, pues lógicamente puede dar una mejor financiación que lo que puede ser, digamos, la deuda española, y también incluso por emisiones a través de multilaterales, como puede ser KfW, que es el Banco Promocional Alemán, que lógicamente tiene un mejor rating derivado de que tiene un rating asociado al rating soberano alemán, que es mejor que el español, ¿no? Entonces, como decía antes, autonomía en lo que es la financiación, ¿no? Y se aplica, como decía antes, exactamente la misma normativa que a cualquier otro banco privado. Y eso es importante porque muchas veces como banco público se nos pide que hagamos un esfuerzo especial en cuanto a la consideración de determinados créditos, de determinadas solicitudes. Y bueno, y esto hay que tener en cuenta que hay, en algunos casos se puede hacer, pero se tendría que hacer a través de instrumentos, digamos, de política económica, pero lo que es el día a día del ICO, como ahora diré, va por otras variables, pero unas variables exactamente iguales que las que puede tener otra entidad financiera, ¿no? Muy importante, el ICO convive, no compite con otras entidades financieras, es decir, nosotros colaboramos y estamos ahí donde no puede estar, donde puede haber un fallo de mercado y donde las otras entidades financieras, pues por el motivo que sea, no llegan en este momento, ¿no? Y esto yo creo que se ve bien en esta slide, que de alguna manera explica cuál es el ciclo, digamos, de financiación del ICO en su actividad de mediación, comparado un poco con el Producto Interior Bruto, una naturaleza claramente contracíclica. Es decir, como podéis ver aquí,
el pico de financiación del ICO, en la línea descontinua del gráfico de la izquierda, se produjo en 1912, en 2012, perdón, creo recordar, que es justo cuando había el valle más importante del último ciclo económico. Es decir, en ese momento había una crisis de liquidez, los bancos no daban crédito y el ICO estaba ahí para apoyar a la economía. Esto ha ido gradualmente reduciéndose a medida que la liquidez en el sistema va incrementándose. Lo podemos ver también en el gráfico de la derecha, con el volumen de nuevas operaciones en lo que el banco, con estadísticas del Banco de España, podemos asimilar en mayor medida lo que puede ser una pyme, son créditos de menos de 1 millón. Pues a medida que el ciclo económico va mejorando, el ICO va, de alguna manera, reduciendo su preponderancia en el sistema y el sistema es el que va, de alguna manera, ajustando esa financiación al momento del ciclo. Es decir, apoyamos, convivimos, no competimos. En cuanto a los fines y funciones, pues bueno, como decía antes, claramente sostener y promover actividades económicas, y lo que se percibe es el crecimiento y una mejora en la distribución, digamos, de la riqueza nacional. Doble función del ICO: por una parte somos un banco público, un banco promocional, como antes decía. Ahí hacemos las actividades que hace, digamos, la banca, aunque de una manera un poco distinta. Por una parte se dan líneas de mediación a la banca, y la banca las distribuye a los, prestatarios finales. Se da financiación directa de proyectos internacional, participamos en créditos sindicados, estructurados, project finance, y también se da capital privado, como decía antes, capital riesgo, que como decía antes, pues es una fuente de financiación de la que probablemente se vaya a hablar en este foro, pero que es algo que está, lógicamente, tomando una preponderancia cada vez mayor, ¿no? Por otra parte, tenemos lo que es la Agencia Financiera del Estado, y eso es lo que está fuera del balance del ICO, pero no por eso deja de ser importante. Es decir, le hacemos todo lo que es la actividad de financiación a las autonomías, a las entidades locales, a los fondos del Estado. Es una actividad, digamos, financiero-administrativa, pero es muy importante. Para dar una idea, si el balance del ICO, lo que es inversión crediticia de balance, pueden ser ahora mismo 35.000 millones, esta otra actividad son 160.000 millones. Es decir, es una actividad muy, muy importante. Lógicamente, no es una actividad donde haya que originar y distribuir. Es una actividad, digamos, más de middle office, pero muy importante y que consume muchos recursos, ¿no? En cuanto a lo que nos vamos a centrar hoy, el apoyo financiero a pymes y emprendedores. Dos tipos de financiación: financiación ajena y capitalización. La financiación ajena, el ICO la hace a través de líneas de mediación, es decir, a través de otras entidades financieras. Ahí los destinatarios son pymes, exportadores, emprendedores, principalmente. Y la otra vía es inyectando capital directamente en las empresas que lo necesiten o en fondos que vayan a invertir en empresas. Pero esto es, digamos, capital, es equity. Esto lo hacemos a través de nuestra filial de capital riesgo, que es Axis Participaciones, y ahí, una vez más, los receptores son pymes, fondos, emprendedores, ¿no?, en general. O sea que lo que se trata es dar una ayuda integral por tipo y destino de financiación según se vaya necesitando. Un poco centrándonos en lo que es el negocio de mediación. En esta slide que tengo aquí, que parece un poco complicada, realmente es muy sencilla. Aquí hay 3 círculos que son los que participan en este flujo de financiación. El ICO, ¿cómo llega a este cliente que está en el otro lado de la diapositiva? De bancos. Líneas de financiación a los bancos en unas condiciones determinadas, y los bancos son los que financian al cliente final. Y el banco, y esto es muy importante, es el que toma el riesgo. Es decir, nosotros a los bancos les damos, digamos, unos márgenes de cesión, unas condiciones financieras, y también les exigimos unos máximos en cada línea que pueden aplicar al prestatario final, que es un máximo. Ellos pueden aplicar un tipo menor. Y de alguna manera esto es un sistema claramente de convivencia público-privada, no solo porque el ICO accede al cliente final, que son empresarios y emprendedores, sino también porque es que se hace a través de entidades privadas, que son los bancos. Es decir, es colaboración pública o privada llegando
al sector privado. Y además pues, nos aprovechamos de toda la capilaridad que tiene la red de la banca española, ¿no? En cuanto a cuál es un poco la distribución ahora mismo por tramos, digamos, de empresas y de tamaños, pues claramente lo que estamos viendo con esta diapositiva es que hay una gran concentración. Al final, el ICO no deja de ser un reflejo de lo que es la fisionomía, de lo que es el empresariado y el tejido empresarial español. Creo que un 99,9% de las empresas españolas son pymes, pues lógicamente nosotros ahí es donde estamos concentrados en el negocio de mediación. Y dentro de las pymes, mucho en la micropyme. Es decir, aquí vemos que entre 1 y 9 empleados, pues es casi un 65% de lo que es la financiación, ¿no? Luego también lo vemos por tramos de crédito, que pues prácticamente hasta 75.000 euros, pues estamos hablando de un volumen importante dentro de lo que es toda la financiación. ¿Cuáles son las líneas que tenemos en vigor? Pues tenemos unas 6 líneas ahora mismo, digamos, fundamentales. Dentro de lo que es el territorio nacional tenemos la línea de empresas y emprendedores, y fuera del territorio nacional tenemos la línea internacional, y luego también tenemos un sistema de, digamos, avales a través de la Sociedad de Garantía Recíproca y también al sector agrícola. Algunos detalles, pero vamos, tenemos ahí una pequeña presentación que se va a distribuir con todas las condiciones, pero sí decir que son créditos hasta un máximo de 12,5 millones por cliente, con una duración larga, y eso es interesante porque hay duración hasta 20 años, y también con unos periodos de carencia que pueden ser interesantes porque son hasta 2 años de carencia, con modalidades de tipo fijo o variable, y pues el riesgo de las operaciones, como decíamos antes, asumido al 100%, en este caso por la entidad financiera, ¿no? Esto aplica tanto a empresas emprendedores como a internacional, y luego en las sociedades de garantía recíproca y SAECA pues tienen sus propias condiciones, ¿no? También hacemos, digamos, esta sería la parte más de inversión, inversión de lo que es dentro de lo que es el proceso, digamos, empresarial, pero también hacemos unas actividades o financiamos actividades más de working capital, más de capital circulante, digamos, ¿no? Y líneas de liquidez. Y ahí tenemos lo que es dentro del territorio nacional el crédito comercial, y luego tenemos el crédito a exportadores, pues también hasta 12,5 millones. Estos son líneas, como son líneas de circulante, son con un plazo más corto, hasta 180 días, variable lógicamente, y una vez más el riesgo de las operaciones es a cargo de las entidades. Y finalmente, pues también lo que queremos en esa, digamos, naturaleza de banca de segundo piso a través de otras entidades, pues eso, extenderlo, digamos, al canal internacional. Y para ello, pues estamos llegando a acuerdos con organismos multilaterales o con banca local, pues para también poder ejercer esa actividad fuera de España, siempre que haya, eso sí, un interés español. Entonces, esto digamos que es la actividad de mediación. Tiene claras ventajas, a mi juicio. En primer lugar, no hay limitación de tamaño, como hemos visto antes. En cuanto a las empresas, cualquier tipología de inversión es válida, cualquier actividad, es decir, no delimitamos y no discriminamos por sectores. Préstamos hasta 12,5 millones y con unos periodos largos de amortización y carencias de hasta 2 años, ¿no? Financiamos, y esto es muy importante, inversión, pero también liquidez, y es relativamente simple, es decir, al final, pues esto, cualquier entidad, digamos, bancaria del país relevante sabe perfectamente lo que es una línea ICO, está familiarizada su red con la venta de productos ICO, y esto es algo que fluye pues de una manera muy natural, ya digo, también ajustándose un poco al ciclo. Y claramente ahora, cuando las entidades, sobre todo en plazos cortos, se están financiando a tipos negativos, pues lógicamente la función del ICO pues deja de ser tan importante, porque esa, digamos, esa ventaja competitiva que es el precio, pues no es tan importante. Pero lógicamente cuando se normalicen los tipos, pues sí podemos tener una ventaja competitiva vía precios, porque nos financiamos, digamos, con el riesgo soberano del Estado, y podemos traspasar esa ventaja de precios al prestatario final, ¿no? Sí quería decir unas palabras, y tengo un par de diapositivas con respecto a lo que es el capital privado, el capital riesgo, ¿no? Que el ICO lo hace a través de su filial Axis.
Creo que esto es muy importante, una vez más, cuando la economía española está atravesando fuertes problemas en la crisis financiera de capacidad de financiación al sector privado, pues, y ese proceso de apalancamiento había llegado a unos niveles muy altos, pues yo creo que las empresas estaban buscando desapalancarse o nuevas vías, por lo menos, de financiación. Aquí el papel de Axis, quiero decir que ha sido fundamental. Axis es una sociedad capital riesgo, es una sociedad que está fundada en 1986, es pionera del capital riesgo en España. De hecho, la primera ficha en ASCRI, que es la Asociación de Capital Riesgo, y en la CNMV de una sociedad de capital riesgo es de ASCRI, de Axis. O sea que ha sido un impulsor de esta rama de financiación, ¿no? Ahora mismo todos los fondos que están aprobados para que Axis invierta en empresas son un importe de 2.000 millones, eso lógicamente apalancado, tiene un efecto muy importante, y operamos a través de tres, digamos, grandes fondos. Por una parte está Fondico Global, que yo creo que ha sido un éxito sin precedentes en esta industria, lo que es en España. Fondico Global tiene una asignación de 1.500 millones, se inició con 1.200, pero un año más tarde se le aumentó. Ahí decir que es parte del plan Juncker, o sea que hay una clara conexión con lo que es los fondos en Europa, de los que España, por cierto, es un receptor muy importante, y el ICO, de hecho, es la principal contrapartida en Europa hoy en día del BEI, o sea que yo creo que estamos maximizando esa disponibilidad de fondos del plan Juncker, que permitirá movilizar hasta 500.000 millones. Creo que esto es extremadamente importante. Entonces, este Fondico Global es un fondo de fondos, invierte en fondos, ¿no? Por otra parte está Fondico Pyme, que la idea claramente es invertir en empresas de tamaño mediano, yo diría. Hay una cartera de 15 compañías y 20 participaciones en otras entidades de capital riesgo, es decir, también es un fondo de fondos, digamos, ¿no? Y por último, Fondico Infraestructuras, con una dotación de 250 millones y en proceso un poco, pues, digamos, de relleno de esa dotación, ¿no? Esto es un poco digamos, la configuración de Fondico Global, que, como digo, es un fondo que ha tenido un éxito tremendo y está creciendo bastante bien. Ahora mismo hay unos compromisos aprobados de más de 1.000 millones, dentro de esos 1.500 millones, como decía, de los que está dotado el fondo. Y dentro de esto están suscritos ya 737 millones. Es decir, hay 35 fondos ahora mismo que configuran la cartera de Fondico Global, ¿no? Por último, sí quería hablar dentro del lo que hizo de alguna manera Axis fue intentar captar un segmento, pues digamos, el segmento, digamos, más pequeño dentro del tamaño de lo que puede ser una empresa de cara a necesidades de financiación, ¿no? Y ahí un poco lo que se hizo también, de alguna manera, en convivencia con la Unión Europea, fue crear este fondo que principalmente lo que hace es coinvertir con Business Angels. Es decir, aquí de alguna manera lo que intentamos es apoyar a todos esos proyectos que a lo mejor por tamaño, pues a lo mejor un Business Angel no puede llegar, y de alguna manera pues cofinanciar o coinvertir para facilitar pues un poco la materialización de esos proyectos. También, en su caso, podemos entrar en contacto con algún inversor y ponerle en contacto con Business Angels que nosotros ya conocemos y estamos en algún proyecto con ellos, ¿no? Y a partir de euros, que bueno, tampoco son cifras totalmente cerradas, pero el mensaje que quiero dejar aquí en este foro es que una vez más, el ICO, intentando adaptarse a esas necesidades de financiación según el ciclo de la economía, pues estamos impulsando este otro frente, que lógicamente la dotación es menor porque tenemos un tamaño de 30 millones, no es tan necesario como el otro, ¿no? Con lo cual, esta ha sido un poco mi presentación, que hayáis conocer un poco más el público promocional, y que
oportunidades los de cómo contactarnos están en una presentación que repartiremos, pero para cualquier cosa, desde luego, y estamos más a referencias y a evidencias. ¿El ICO estaría pensando en participar en esta otra empresas de crowdfunding o de crowd equity? ¿Estaría dispuesto a participar en fondos dentro del mundo fintech o no? Ahora no tiene ninguna vía. Fundamentalmente, en este momento quiero decir que no. O sea, hay un componente, y entiendo la pregunta, porque lógicamente es importante, ¿no? Y digo que de momento no se ha planteado. Hay un componente dentro de lo que es el espíritu, digamos, financiador del ICO, de riqueza y de empleo. Yo creo que al momento, pues, el ICO, la percepción es que se ha centrado más en sectores industriales, porque al final son más canalizadores de empleo como tal, ¿no? Entonces, los proyectos que han llegado han sido más de ese perfil. Pero no quiere decir que al final, si inviertes en un fondo de fondos, ¿no?, en un momento dado puedas coexistir con un proyecto fintech. O sea, que es algo que de momento no lo veo yo en la cartera de fondos que puede tener un fondico global, pero o incluso Isabel la Católica, pero es algo a lo que lógicamente no estamos cerrados. Y es más, yo diría que en gran medida nosotros aquí hacemos una labor lógicamente hacemos una labor de filtro, pero Axis tiene una plantilla de 16 personas. ¿Por qué hemos creado estos fondos de fondos? Porque lógicamente nos da un mayor alcance, pero también necesitamos de alguna manera un gestor de estos fondos de fondos más profesional, y para ello lo que hacemos son pues concursos periódicos y tenemos un gestor profesional. En el caso de Isabel la Católica, el Business Angel, pues de alguna manera es un gestor profesional también, ¿no?, con el cual convivimos, con el cual compartimos criterios, pero no es una involucración totalmente directa en algunos casos. Si quiero complementar, soy Gregorio Estapí de la plataforma Lendix, sí, plataforma de crowdlending. Sí. Y yo creo que la pregunta también podría ser cómo el ICO podría financiar a través de las plataformas las pymes españolas. Su homólogo en Francia, BPI, lo está haciendo con nosotros. Quería saber si un día lo planteáis aquí en España también. Pues yo creo que es perfectamente planteable. O sea, que al final nos regimos totalmente por las mismas normas, por las mismas regulaciones que se pueda a regir cualquier otra entidad bancaria. Entonces, en tanto en cuanto estas plataformas, que ahora pues hay una regulación que todavía de alguna manera, no digo que esté en el aire, pero que sí hay que afinar, y yo creo que es un foco claro del regulador, ¿no? Una vez que esto esté regulado y desde luego ofrezca las garantías necesarias y suficientes, no veo por qué no. O sea, nuestro espíritu, desde luego, es llegar... Me vendría a ver. Por supuesto, encantado. Buenos días. Muchas gracias por toda la exposición. ¿Contempla el ICO financiación como banca pública directamente a emprendedores y microempresas sin necesidad de pasar por la intermediación bancaria privada? Buena pregunta. No lo contemplamos. Y le voy a dar una explicación muy fácil. El ICO tiene 300 empleados. 300 empleados, yo creo que no sería prudente con esa configuración que tiene por hoy hacer esa labor de distribución. El ICO es un todos, al final es público y lógicamente el principal deber es observar cuáles son sus que puede hacer. Hubo de hecho una hace unos años que se llamaba ICO Direct, precisamente que también se promovió en una época de etcétera, lo cual el ICO daba crédito directamente al sector privado, en este caso a pymes, a pequeñas empresas. Le puedo decir que el ratio de mora de ICO directo llegó al 40%. No es del todo oportuno, según nuestro criterio, con los recursos que tenemos, emprender ese tipo de actividad. Y además tenemos la red de distribución
como decía antes, más grande de España, porque podemos aprovecharnos de otras entidades y de verdad que además los criterios con los que el ICO presta a las otras entidades y el rigor digamos, en la financiación y en los criterios de financiación y en toda la documentación de esa actividad de financiación es extremo. Es tan extremo que a mí como representante de lo que es la parte de negocios y, digamos, el activo o la inversión del ICO es un dolor de cabeza. Es decir, pero en el fondo es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque tenemos que ajustarnos. Pero contestando a la pregunta, no es algo en lo que se esté pensando porque la experiencia no ha sido buena. Ya, pero es que la estructura empresarial española, como todos sabemos, más del 95% lo suponen microempresas. Por tanto, de esta manera es más difícil llegar a este colectivo o que este colectivo llegue a esa financiación. Y además, por otro lado, el emprendimiento y la actividad económica, el empleo, por donde empiezan todos los negocios, en fin, no digo nada nuevo, ¿no? Es por aquí, por las microempresas. Por tanto, en la medida que busquemos posibilidades de financiar este colectivo, estaremos aportando para la creación de empleo de verdad. Sí. Y lograremos superar esta traba de los 4 millones que todavía tenemos. Sí, sí, sí. No, me parece totalmente oportuna esa apreciación y, como decía antes, un 65% casi de la financiación que ahora mismo se da en nuestra actividad de mediación va a empresas de uno a dos, ¿no? Por lo cual creo que si captamos esa inquietud, siempre hay margen de mejora. Obviamente nosotros, en foros como este, estamos en lo que es el feedback y lo del mercado, ¿no? Y cualquier opinión, cualquier sugerencia en ese sentido es más que bienvenida. Pero sí quiero dejar claro que la microempresa está metida aquí en la frente de todos los que representamos al ICO, sobre todo en su actividad de negocios. En la mía personal también, porque soy el presidente de la Asociación Española. Luego intercambiaremos tarjetas. Yo creo, no sé, coménteme si me equivoco, amigo Víctor, yo creo que el espíritu que lleva amigo Víctor a formular esta pregunta por lo siguiente. Evidentemente ahora hemos pasado, o estamos superando una crisis bastante profunda, entonces los criterios bancarios lógicamente pues se están endureciendo y al profesional o a la microempresa que ha tenido alguna desgracia, porque muertos tenemos todos en el armario, entonces de alguna forma se le hace muy difícil. Por ejemplo, para el particular se ha creado la figura de la segunda oportunidad, la ley de segunda oportunidad, en la cual permite que un empresario arruinado pues pueda salir libre de responsabilidad cumpliendo unos determinados preceptos, pero este empresario lo tiene muy difícil para volver a emprender porque tiene una tacha de un negocio anterior y entonces evidentemente pues a nivel de lo que es la financiación habitual vamos, lo tiene vetado. Entonces eso también forma parte. Lógicamente antes ha comentado que las líneas de ICO directo tenían un elevado porcentaje de morosidad. Yo creo que fundamentalmente es motivado por el momento, por la crisis, porque también la banca tiene unos altos índices de morosidad, pero yo creo que lo que se está pidiendo, entiendo yo, a la banca pública es que apoye lo que no apoya nadie. Esto es como cuando uno da una subvención o cuando uno da un subsidio, lo da a alguien que realmente nadie le da nada. Entonces, en ese aspecto, la banca pública debería de contar con un fondo determinado para la segunda oportunidad, para que estos emprendedores tuvieran más fácil volver a rehacerse de su quiebra. Eso es lo que yo entiendo que quería decir nuestro amigo Víctor. Es más, es que el apoyo a este colectivo, según datos del propio Ministerio, que todos conocemos, es previsible que estemos entre más de 3 millones de microempresas. Engloba empresarios individuales, autónomos y empresarios societarios, habitualmente sociedades limitadas. Quiero decir que finalmente pasaría, ¿qué está pasando ya en la banca? Están disminuyendo los niveles de impagados. Pasaría lo mismo. Es decir, en momentos de bonanza económica seguíamos incrementando la actividad económica desde
de buscar los medios que financiemos este colectivo empresarial, estaremos saliendo mucho más rápidamente de la crisis y además estaremos potenciando todo, el empleo, la sociedad y generando de nuevo la clase media, que es lo que necesita, entiendo, España. Sí, no, es totalmente apropiada la matización. Muchas veces el crédito fluye donde no se necesita. Eso es algo que los que llevamos en banca tiempo estamos acostumbrados a oír, ¿no? Vuelvo a decir, yo creo que es algo en lo que se puede pensar, a lo mejor a través de líneas de riesgo compartido con las entidades financieras, algo que a lo mejor a las entidades financieras también a efectos de su consumo de capital les optimice ese consumo, con lo cual ahí puede haber algún papel que jugar. Se puede instruir este tipo de líneas. Desde luego, la vía ICO directo no es la vía, a no ser que hagamos una plataforma de crowdlending y que pero para eso ya creo que hay entidades. Pero quiero decir que por la configuración y el tamaño de la entidad, lógicamente, no sería prudente, porque esto no nos olvidemos que al final, si el ICO es una institución que no debe ganar mucho dinero, pues entonces no estaría cumpliendo con su función social, pero tampoco debe perder dinero, porque entonces habría que capitalizarla y al final la capitalizaríamos todos los españoles. Entonces yo creo que al final hay que buscar una fina línea, ¿no?, donde todos estemos, digamos, cómodos, ¿no? Pero efectivamente es un punto importante. O sea, al final, como entidad financiera, como decía antes, estamos sujetos a un análisis de riesgo que yo creo que es coherente con nuestra misión y con nuestras funciones, ¿no? Es decir, los costes van a ser siempre mayores en una entidad financiera que en una entidad pública. Por supuesto, porque la capacidad de distribución es mucho mayor. Sí. Pero que todo eso requeriría de nuevo al Estado vía impuestos. A medida que queremos más actividad económica, estamos generando más empleo y, por tanto, ese ciclo económico. Por supuesto. Gracias. Muchas gracias, Mariano, por la extraordinaria presentación y de la clarificación que se ha efectuado sobre el papel del ICO en la financiación pública. Y como vamos un poquito de justos, voy a dar paso directamente la palabra a Jesús Millán, que es el director de admisiones de ENISA. Nos planteará otro modelo de financiación pública diferente de lo que es el crédito mediado como realiza el ICO. Con todos ustedes, Jesús Millán, por favor. Aquí, sí. Buenos días a todos. En primer lugar, desde ENISA, como representante de ENISA en este foro, me gustaría dar las gracias a la asociación por la invitación y por esta oportunidad de poder acercar a todos ustedes a un producto, a una línea de financiación pública que desarrolla ENISA desde el ámbito del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Antes de empezar la presentación me gustaría hacer una pequeña puesta en común, porque al final estamos hablando de financiación y ¿qué les voy a contar a ustedes que no sepan? Es decir, al final las necesidades de las empresas, de las pymes, pueden llegar a ser infinitas, pero no todo tipo de financiación puede encajar en todo tipo de empresa y dependiendo qué vaya a hacer esa empresa. Entonces, desde este punto de vista, ENISA juega un papel creemos que importante, porque al final se trata de una financiación alternativa a toda la existente, con un producto muy concreto, que es el préstamo participativo, en el que pasaré muy por encima, porque entiendo que casi todos ustedes conocerán las características del préstamo participativo, y siempre teniendo en cuenta que, un poco lo que yo les decía antes, que la financiación depende para qué tipo de empresa, en qué momento esté y qué quiere hacer. ENISA es una empresa, una entidad de capital público que está adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, dentro y encuadrada dentro de lo que es la Dirección General de Industria
y la PYME. Enisa tiene un recorrido muy amplio. Enisa nació en el año 82 y ha ido evolucionando en todos sus productos financieros hacia una figura que entendemos que ha sido mucho más práctica para las empresas que cualquier otra financiación, y ahora profundizaremos un poquito más en las características de esta financiación de Enisa. El objetivo de Enisa básicamente es promover la financiación de proyectos empresariales viables e innovadores a las pymes españoles, propiciando la diversificación de sus fuentes de financiación. Aquí hay dos palabras claves, viables e innovadores. A mí, más que innovación, me gusta hablar más de diferenciación. Es decir, al final, Enisa lo que pretende un poco es financiar la diferenciación en producto, en servicio, en proceso, internacionalización, ¿por qué no? No tanto deslocalización, pero sí internacionalización. Y en proyectos empresariales que sean viables. Enisa financia a la empresa en su conjunto. Enisa no financia autónomos, no financia personas físicas, no financia ideas, financia pymes constituidas como tal. Luego veremos más características de la financiación de Enisa, y siempre con proyectos empresariales que tengan viabilidad tanto económica, financieramente, como técnica. Y hoy por hoy, y permítanme la falsa modestia, Enisa puede presumir de ser una entidad pública de referencia, de apoyo al emprendimiento. El grueso de nuestra financiación va dirigido, por la experiencia que tenemos de estos años de atrás, un 60% de nuestra cartera son empresas de menos de dos años. Es decir, una financiación dirigida a empresas de menos de 2 años. Empresas que todavía, en muchos casos, están entrando en mercado. Un poco dentro de lo que son las alternativas de financiación de las que se dispone hoy día, pues todo lo que es el pool financiero de muchas empresas, desde que nacen hasta que ya pues consiguen la suficiente madurez como para poder acceder a distintos tipos de financiación. Siempre hay un pequeño gap, el conocido Valle de la Muerte, que es donde las empresas están en ese punto que no terminan de tener el peso específico suficiente, y ese es el hueco que Enisa principalmente, no quiere decir que solamente actuemos ahí, podemos actuar en procesos un poquito más tardíos, pero es donde ese es el nicho del cliente objetivo de Enisa, ese tipo de empresas que están en esa fase, que han pasado ya pues de ese inicio, que están ya pues con sus business angels intentando pues crecer, y cuando ya digamos están ya en esa rampa de despegue ya hacia otros tipos de financiación distintos. Como les decía, un poco no voy a entrar en las características del préstamo participativo, tanto en nuestra web como en esta presentación así muy a grosso modo lo comentaré, pero bueno, en la web tienen un poquito más de detalle. Al final, por dar 4 ideas básicas, el préstamo participativo está un poco a caballo entre lo que es el préstamo bancario y el capital riesgo. En nuestro caso concreto, nosotros no pedimos ni avales ni garantías, estamos hablando de una financiación alternativa de riesgo, lo cual es importante. En cuanto a la retribución vía tipos de interés, sí que es cierto que los tipos de interés van muy vinculados a la evolución de la empresa, a los resultados de la empresa. Y luego, pues las características que tienen este tipo de financiación, pues que en el orden de prelación de crédito somos los últimos antes en cobrar, antes que los accionistas, con lo cual también el préstamo participativo, dentro de lo que supone para las empresas, dentro de que quieran conseguir otra financiación, pues les viene muy bien, porque al final refuerza la estructura de balance, y digamos que en lo referido al préstamo participativo de Enisa, pues bien es cierto también que a esos acreedores, y pienso fundamentalmente en la banca, pues les da una cierta tranquilidad sabiendo que su financiación está por delante de la nuestra. En cuanto a las características de los préstamos participativos de Enisa, básicamente y de modo global, nuestra financiación va desde importes de 25.000 euros a 1,5 millones. Estamos hablando de vencimientos de préstamos a largo plazo, hasta 9 años. La media que tenemos son 6-7 años. Largos periodos de carencia también, de devolución de principal, hasta 7 años. La media está en 5 o 6 años.
Aquí me gustaría hacer una matización, porque tal vez estos dos aspectos, tanto lo que es la duración del préstamo como la carencia, digamos que son los dos aspectos fundamentales en los que nosotros podemos negociar con la empresa. El resto de condiciones nos vienen dadas, con lo cual tampoco podemos hacer ahí mucho, llegar a ningún tipo de negociación. Los intereses, que es la retribución del préstamo, está dividida, tiene una doble componente, tiene dos tramos, que ahora profundizaremos un poquito más en ellos, y en principio nosotros atendemos solicitudes de empresas de cualquier sector de actividad, excluyendo a lo que es el sector inmobiliario y el financiero. En cuanto al tipo de interés, como les decía, lo tenemos vinculado a dos tramos. Un primer tramo, o tipo fijo que llamamos, que ese lo tenemos referenciado a un año más un diferencial. Luego vemos un poquito las características, y un segundo tramo que se calcula en base a los rendimientos financieros obtenidos por la empresa en el ejercicio al que corresponde esa liquidación de intereses. Tienen ahí un pequeño ejemplo, la formulita de cómo se calcula ese segundo tramo del tipo de interés. Siempre en el supuesto de que este porcentaje fuese cero o negativo, pues se considera tipo cero, por lo tanto, pues ese segundo tramo no se devenga. Es importante porque esta retribución del préstamo participativo de NISA va muy vinculada también a los ritmos de crecimiento que tienen las empresas. Es decir, al final, como les decía, el grueso, no exclusivamente, pero bueno, el grueso de nuestra financiación va dirigida a empresas de menos de 2 años, con lo cual un poco esta retribución, este tipo de interés, pues se va adecuando muy bien a esos ritmos de crecimientos que tienen. No nos olvidemos que estamos hablando de préstamos a largo plazo, y en el largo plazo, pues bueno, las empresas tienen también sus vicisitudes y pueden pasar por distintos momentos. Pues bueno, nosotros al final, no se olviden que hablamos que era financiación de riesgo, pues hombre, intentamos arriesgar, y en ese sentido pues vamos muy de la mano y de forma muy pareja con la que va el emprendedor, el promotor, el accionista, asumiendo el mismo riesgo que tiene este emprendedor o estos accionistas. Este segundo tramo, y lo entrecomillo, pues viene a ser casi una retribución de socios sin serlo. Es decir, al final, pues bueno, estás arriesgando y quieres, necesitas y solicitas una retribución en función del riesgo que asumes. Sí que es cierto que este segundo tramo lo tenemos topado. Hay un máximo de un 8% y es lo máximo que podemos cobrar por este segundo tramo, el tipo de interés adicional, como les decía, al primer tramo. El presupuesto que hemos tenido en 2016 para poner en el mercado con las pymes han sido 82,6 millones. Ahora en 2017 tenemos presupuestos, como todos ustedes saben, presupuestos generales del Estado prorrogados, con lo cual pues nuestra asignación va de la mano de estos presupuestos prorrogados. Hasta que no haya presupuestos aprobados nuevamente en firme, pues no sabremos cuál es la disposición, pero de momento tenemos este dinero aprobado, que no disponible, y luego profundizaremos también un poquito en este aspecto, porque al final, aunque esta financiación a ENISA le llega a través de los presupuestos generales del Estado, pero no le llega directamente, llega al ministerio al cual está adscrito, en este caso el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Y este ministerio, a través de la Dirección General, tiene que poner a disposición de ENISA los fondos, que esto básicamente lo que es, para que ustedes lo tengan muy claramente, es un préstamo que el ministerio hace a ENISA con un plazo de devolución, que en este caso es 10 años, con lo cual ENISA como máximo puede dar 9 años de duración de los préstamos a las pymes. Y bueno, estamos ahora en ese momento de que estamos en esta tramitación, digamos, legal de esta disponibilidad de fondos, que esperamos que se produzca en pocas semanas, pero bien es cierto que mientras tanto ENISA sigue estudiando operaciones, analizando operaciones, todas las solicitudes que llegan pues se están viendo, y bueno, pues está tomando decisión sobre ellas. Y cuando tengamos esa disponibilidad de los fondos, pues actualizaremos información con las empresas que corresponda y se procederá, en su caso, pues al desembolso de la financiación. En nuestro portfolio de productos se basa, digamos, en 3 aspectos, en 3 bloques muy diferenciados. Una línea que tenemos de jóvenes emprendedores, que es una línea muy específica, muy concreta, con unas características también, digamos, un poquito más suaves que el resto de líneas. Aquí, evidentemente, es una línea en la que ENISA asume más riesgos, si cabe, que en el resto de líneas comerciales que tiene.
Bien es cierto también que ahí la función pública de ENISA pues está clara, es decir, apoyar a un segmento que queremos o que entendemos que necesita apoyo en un momento determinado y tenemos, sí que es cierto, ahí es el nicho donde más proyectos de riesgo acumulamos. Esto va a ir en evolución, o sea, al final, para años sucesivos, intentaremos también pues, ampliar nuestro portfolio de productos, pero hoy por hoy es de lo que disponemos. Un bloque de emprendedores con unos límites también de financiación, perdón, en jóvenes emprendedores el importe mínimo es 25.000 euros, máximo 75.000. En emprendedores de 25.000 a 300.000 y tenemos una línea de crecimiento que son pues, para empresas más consolidadas, que los importes van desde 25.000 a 1,5 millones de euros. Estas son las condiciones que tenemos establecidas para el año, hemos tenido establecidas en el año 2016. Serán unas condiciones muy similares cuando tengamos la disponibilidad de fondos en 2017. Los tipos de interés pensamos que no van a cambiar en absoluto. Y bueno, ahí no me detengo mucho más, salvo que luego ustedes tengan alguna pregunta. Esto lo tenemos publicitado en nuestra página web. Básicamente, ¿qué pedimos? O sea, al final, ENISA podemos decir que financia pymes, insisto, constituidas como tal, según la definición de la Unión Europea, que tengan un proyecto empresarial, insisto, financiamos a la empresa en su conjunto, no financiamos proyectos aislados que va a hacer la empresa. En ese sentido, tenemos un matiz diferenciador, por ejemplo, con CEDETI, que CEDETI financia proyectos concretos de I+D, I+I. Nosotros no, nosotros financiamos a la empresa en su conjunto. Y más que financiar, la tercera característica que tenemos es la cofinanciación. Nosotros siempre que financiamos un proyecto empresarial nos gusta ir de la mano de alguien. Este alguien, evidentemente, cuanto más sean los socios, los emprendedores, los promotores del proyecto, pues hombre, mucho mejor y más tranquilidad nos da, porque al final ellos están demostrando que apoyan su proyecto empresarial y que están peleando por su proyecto empresarial. Hablamos también de cofinanciaciones en un sentido amplio, es decir, no es la misma cofinanciación que le vamos a pedir a una empresa recién constituida que todavía no ha sido capaz de poner en valor su producto o su servicio, que una empresa que ya está consolidada y que está en mercado. Ahí digamos que la cofinanciación en unos casos pues se requerirá más aportación y más esfuerzo de los socios, y en otros casos a lo mejor esa cofinanciación puede venir vía préstamos a largo plazo u cualquier otro tipo de financiación que requiera la empresa. Que la empresa tenga también una solvencia y una estructura financiera y económica razonable y equilibrada. Sí que es cierto que para importes que aprobemos superiores a 300.000 euros, siempre, en todos los casos, vamos a pedir durante el proceso de análisis estados financieros auditados. Básicamente, la operativa que nosotros manejamos, hay distintas guías de ayuda dentro de lo que es nuestra página web. La empresa se tiene que registrar con sus datos y rellenar pues, un formulario web en el cual los apartados pues, básicamente son los que corresponden a un plan de negocio al uso, y subir una serie de documentación legal que se especifica. Sí que es cierto, y siempre nosotros hacemos mucho hincapié con las empresas que se acercan a solicitar financiación en ENISA, y es que previa al rellenar la solicitud, a la cumplimentación de la solicitud, las empresas tienen que tener hecha ya una reflexión previa, tienen que tener su plan de negocio estructurado, con datos actualizados y con una información que sea lo más clara, concisa. Sí que es cierto que el ámbito, como ustedes se pueden imaginar, de empresas en los cuales se acercan a ENISA, es pues eso, desde emprendedores que a lo mejor empiezan a tener financiación o empiezan a presentar su solicitud de financiación a empresas ya maduras, con lo cual digamos que tenemos un formulario de solicitud que va evolucionando y que iremos evolucionando con el tiempo, pero sí que es cierto que ahí la empresa tiene que hacer un ejercicio de síntesis importante, independientemente que luego el sistema permite subir cualquier tipo de documentación, información, plan de negocio más completo y más detallado que se tenga, y toda aquella documentación que en definitiva pueda servir para una mejor toma de decisión. Como les decía, pues todo esto se hace a partir del portal del cliente. Hay un proceso de admisión de la solicitud, donde se ve si la empresa cumple unos requisitos y unos parámetros básicos y que está lo suficientemente estructurada como para que sea analizada por nuestro equipo de análisis.
Una vez que esta información está estructurada, se pasa al área de análisis, ahí ya se profundiza en todos los aspectos de la empresa, se mantienen reuniones si es oportuno, durante todo el proceso se les va guiando a las empresas qué tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Se produce la aprobación por nuestros órganos de decisión, básicamente un comité de inversiones y nuestro consejo de administración. Hay una firma ante notario en nuestras oficinas, que la lleva a cabo nuestra asesoría jurídica, se produce el desembolso y luego pues hay un seguimiento a lo largo de toda la vida del préstamo. Como les decía, nosotros, y yo creo que esta slide que aparece ahora y que están ustedes viendo, yo creo que es muy significativa, sobre todo en el foro en el que nos encontramos. Yo creo que antes de empezar esta estupenda jornada, lo comentaba con alguno de ustedes, es decir, al final nosotros lo que notamos es que las empresas siguen teniendo las mismas carencias que hace unos años, es decir, cuando los clientes, cuando las empresas se acercan a nosotros, y vienen con una estructura financiera un poquito, bueno, pues delicada, desestructurada, nosotros les decimos siempre lo mismo, es decir, oye, al final si tú te has puesto para resolver tus temas legales en manos de un servicio jurídico, de unos abogados, tus temas fiscales en manos de un fiscalista, pues oye, a lo mejor te tienes que poner en manos para resolver todo lo que es tus necesidades de financiación de un profesional y de un experto. Bueno, esto nosotros notamos que a las empresas les sigue costando mucho trabajo, es decir, al final, bueno, hay muchas veces que se dan cuenta y son conscientes que quieren acometer proyectos empresariales a los que no llegan a pulmón, pero bueno, también les cuesta el acceder o el intentar buscar una financiación o alguien que les ayude a estructurar esa financiación que necesitan para esos proyectos que quieren llevar a cabo. Bueno, esto es interesante porque esto es un dato que nosotros ya en años previos a la crisis pues también estamos notando. Es decir, al final, bueno, pues las empresas en este país son muy suyas y quieren lo suyo y quieren que su conocimiento de alguna forma no salga de ahí o que no haya un tercero que les esté fiscalizando, les esté mirando las cuentas. Y esto es un problema que nosotros seguimos notando, evidentemente en menor medida, pero sigue estando ahí en muchas empresas. Por eso nosotros siempre para la tramitación de la solicitud siempre pedimos lo mismo, que haya esa reflexión previa que les decía, que haya datos actualizados, información, es decir, muchos empresarios tienen la idea de su empresa en la cabeza, pero poner negro sobre blanco a la hora de acercarse a cualquier financiador, a cualquier inversor, que esa información que faciliten, que sea clara, que sea concisa, que sea veraz, que sea comprensible y sobre todo que se pueda comprobar con cualquier otra, por múltiples vías que existen actualmente, pues para comprobar que eso es así. Bueno, todo se hace a través de nuestro portal, como les decía. La actividad total de ENISA en toda su historia lleva desembolsados 5.200 préstamos y 820 millones de euros pues, financiados. Aquí pues, aparecen una serie de casos de éxito que tenemos en ENISA, de lo cual también pues, nos sentimos muy orgullosos de haber intentado ayudar a estas empresas en momentos en los que a lo mejor no eran muy conocidas y que luego pues, han avanzado mucho en su proceso de crecimiento. Sí que es cierto también que tenemos una serie de servicios, lo que es al margen de lo que es la financiación tradicional, nosotros lo llamamos más allá de la financiación. Al final esto es un poco un pequeño apartado que tenemos en nuestro portal que se llama B2B y que ahí tratamos de reflejar un poco una realidad que nos encontrábamos en ENISA pues prácticamente todas las semanas, y era cuando pues nosotros normalmente tenemos 2 días de firma de pólizas con las empresas en ENISA, y bueno, pues ahí nos encontrábamos con que había, citamos a las empresas a que vayan a firmar, y bueno, y había mucha interrelación, se interactuaban mucho unas empresas con otras, y entonces pues lo que decidimos fue trasladar esta situación que estábamos viviendo y que la teníamos todos los días en nuestra casa, a un portal, a un sitio donde pudiesen interconectar, hablar, relacionarse, no solamente entre ellos, sino pues también pues con una serie de inversores que también acreditados por ENISA, pues para que viesen pues formas de colaboración, de financiación y de
hablar, comentar, incluso en algunos casos pues hemos tenido la fortuna de que muchas empresas pues esos momentos pues para fusionarse, para crecer con el mismo ámbito de actuación. También existen una serie de acuerdos o convenios que tiene firmado ENISA con algunas entidades financieras y poco más. Estoy a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacer, darles las gracias por su atención y comentarles pues, que en ENISA viene a través de mi contacto, que se lo puede facilitar la asociación. En la presentación pueden disponer ustedes de ella y cualquier duda, cualquier pregunta, pues insisto, estamos a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos un poquito justos a hacer el evento del distintivo de la colaboración en la jornada del día de hoy. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, sí. Lo puedo pasar. Buenos días y muchas gracias por la intervención. ¿Podríamos volver a las líneas de jóvenes emprendedores y de emprendedores, por favor? Yo quería aportar y hacer un comentario. Cuando hablamos de los tipos, estamos hablando del Euribor, los tipos de estrés diferencial los define el propio Consejo, viene dado por el Ministerio. ¿Cómo se define esto? Bueno, lo sabemos todos. Incluso hemos visto que en algunos casos excepcionales, hasta con intereses negativos, ¿verdad?, en el mercado de capitales, sí, a través del Banco Europeo. Por otro lado, los márgenes de 25, yo creo que estamos a la altura de la banca privada, ¿no? Bueno, con un matiz diferenciador importante, que no se piden garantías. Y eso yo creo que es fundamental. Pero estamos hablando de jóvenes emprendedores y de emprendedores. Bueno, al final, el tema es que de lo que se deduce en esto, si ENISA lo estamos financiando con presupuestos generales del Estado, si el Estado se está financiando con intereses incluso en el mejor de los casos negativos, no se trata de que ENISA esté en pérdidas, pero bueno, se trata de contemplar esa línea de financiación para jóvenes emprendedores y que no nos vayamos a márgenes como la banca privada, porque entonces, ¿cuál es el matiz diferenciador entre ENISA y la banca privada? Hombre, yo creo que fundamentalmente el producto, es decir, al final el préstamo participativo tiene una serie de características que lo hacen diferente a cualquier otra financiación, plazo, carencia, la propia idiosincrasia del préstamo participativo, es decir, al final el préstamo participativo, en caso de que la empresa esté incursa en causa de disolución, el préstamo participativo le puede ayudar a superar esa situación.
refuerza el balance de la entidad, de la empresa, de cara a conseguir otra financiación adicional. Yo creo que sí que hay matices diferenciadores. De acuerdo que a lo mejor el tipo de interés, y esto es una cosa que iremos modificando e intentando modificar más bien en próximos años, pero sí que es cierto que el propio producto yo creo que sí que tiene unas diferencias diferenciales. Es un matiz también, permíteme un segundo, un matiz también importante, es decir, al final ENISA no es una entidad financiera al uso, con lo cual la financiación de ENISA tampoco consume sirve bancaria, es decir, al final le permite a la empresa endeudarse en una cuantía muy similar a la financiación que haya pedido ENISA. Y como decíamos antes, al final esto es una financiación de riesgo, y es una financiación de confianza, y esto también tiene que tener, entre comillas, si permítanme la expresión, un pequeño coste adicional. Pero yo creo que son más las virtudes que la problemática que puede dar el tipo de interés, el coste. Nada. Muchas gracias. Pues muchas gracias por las dos ponencias, por las interesantes preguntas. Y ahora vamos a hacer un pequeño receso que está patrocinado por el Grupo LAI, al cual agradecemos enormemente. Muchas gracias. Esto lo dejamos aquí en la presentación, ya vosotros la gestionáis. Nada más. Sí. Muchas gracias. Hombre, yo creo...